y vamos a hacer lectura de tres versículos que tal vez usted ya ha leído varias veces, que usted ha escuchado, pero son tres versículos que si nos detenemos a estudiarlos un momento, nos van a dar bastante claridad en cuanto al propósito por el cual existimos como iglesia. Le invito a ponerse en pie un momento, damos lectura de estos tres versículos, versículo 18, 19 y 20. Estamos en Mateo capítulo 28, versículo 18, 19 y 20. Leo el 18, ustedes leen el 19 y todos nos unimos en el 20. Amén. Dice la preciosa palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En estos tiempos es triste ver cómo se está levantando, se ha ido desarrollando una gran confusión entre las personas allá afuera, el mundo incrédulo, pero lastimosamente a veces incluso entre los mismos cristianos. Existe una confusión en cuanto el saber cuál es la iglesia verdadera o la iglesia por la cual el Señor Jesucristo murió. No sé cómo sea acá en México, pero en Colombia existen bastantes lugares que tienen en la parte externa, en sus fachadas, el letrero que dice iglesia. Si entráramos a todos esos lugares, cada uno de nosotros saldríamos con una tremenda confusión en nuestra mente. ¿Por qué? Porque en un lugar enseñan una cosa, en otro lugar enseñan otra, en ese otro lugar enseñan otra, y uno diría, bueno, de todos esos lugares, ¿cuál tiene la razón? Porque al fin y al cabo, todos dicen tener la verdad, todos dicen que son la iglesia verdadera. En estos tres versículos que acabamos de leer, podemos entender el propósito real por el cual nosotros existimos como iglesia. La iglesia verdadera no existe para promover o para tal vez edificar un imperio o para promover, no sé, mega iglesias o promover una denominación. La verdadera iglesia por la que el Señor Jesucristo murió y estableció es una iglesia que debe de enfocarse en cumplir estos tres mandamientos que de una manera clara encontramos en estos versículos. Vamos a estar estudiando en esta tarde acerca de cuál es el propósito por el cual existimos como iglesia. Una iglesia que no entiende su propósito de existir difícilmente va a ser una iglesia que va a poder cumplir con dicho propósito. Y si no puede cumplir con el propósito, ¿qué razón tendría de existir? Vamos a orar. Señor y mi Dios, te damos gracias en este momento por lo bueno y maravilloso que tú has sido con nosotros. Gracias porque a pesar de lo que somos y a pesar de no merecer nada, tú nos has dado todo, Señor. Gracias por la persona que un día usaste, Señor, para predicarnos el Evangelio. Gracias porque hoy podemos tener esa confianza de acercarnos delante de ti, sabiendo que conforme a tus propósitos tú respondes nuestras oraciones. Gracias por esta maravillosa iglesia, Señor. Te pido que en este momento tú nos ayudes a leer, a entender, a estudiar tu palabra, de tal manera que podamos salir de este lugar de una manera distinta como hemos llegado. Háblanos, Señor, reconocemos que te necesitamos. Ayúdanos a creer tu palabra, y una manifestación de que esto es posible es que cada uno de nosotros la podamos obedecer. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, mi querido hermano. De una manera clara podemos ver en estos tres versículos cuál es el propósito por el cual Dios aún nos permite estar con vida. Si usted ya fue salvo, si ya le pidió a Cristo que le salvara y ya ha disfrutado de la presencia del Espíritu Santo, Dios no solamente nos salvó para que ocupáramos tal vez una banca en la iglesia, para que llenáramos la lista de una membresía tal vez en una iglesia local. Dios desea que todo cristiano, mientras disfruta de la vida que Él nos quiere dar en esta tierra, podamos cumplir con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Podemos leer desde el versículo 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo. Aquí podemos ver claramente que esto no es la idea de ningún pastor, no es la idea de ninguna denominación o de alguna iglesia, que estos tres mandamientos que vamos a estudiar nacen directamente en la mente y en el corazón de Dios. Es el mismo Señor Jesucristo el que después de morir
después de resucitar y antes de ascender al cielo, reúne a sus discípulos y les da de una manera clara el mandamiento que hoy en día se conoce como la Gran Comisión. El mismo Señor Jesucristo dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, debido a esta realidad, debido a este hecho de que Él es el que tiene toda autoridad y dominio, Él establece estos mandamientos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Lastimosamente, hoy en día se ha malentendido y cuando leemos acerca del mandamiento de ir, creemos que este es un mandamiento dado solamente para aquellas familias que Dios ha llamado a ir a un lugar o a un país distinto, abandonar tal vez su carrera, su negocio, su trabajo y dedicarse de tiempo completo a la obra del ministerio. Pero revisando las Escrituras y entendiendo el plan de Dios, el mandamiento de ir es para todo aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento. El mandamiento de ir a predicar el evangelio es una responsabilidad que cada uno de nosotros como cristianos debemos de entender que eso tiene que ver con nosotros. Eso tiene que ver con nosotros. Si hemos nacido de nuevo, claro está. Por eso dice, por tanto, id. Este id no es simplemente ir a otro país, ir a otro lugar. El ir implica también acercarnos a nuestro vecino, acercarnos a la persona con la que nosotros trabajamos todos los días, con su compañero en el colegio, en el estudio, en la universidad. El ir es acercarnos a cualquier persona que sabemos que espiritualmente está muerta, que si muere en esa condición, su alma va a ir a una condenación en un lugar que se llama el infierno. Y es ir a esa persona, ¿a qué? ¿Qué debemos que ser? Dice, id y haced discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor o un creyente en el Señor Jesucristo. ¿Cómo se hace un discípulo? En el mismo momento en que nosotros le decimos a esa persona que es pecadora, merecedora de ir al infierno, pero que Jesucristo, siendo Dios mismo, vino a este mundo y dio su vida para que si esa persona se arrepiente y cree en Él, tiene la esperanza de la salvación o de la vida eterna. Si la persona se arrepiente, lo acepta, lo reconoce, se constituye en un discípulo del Señor Jesucristo. No existe otra manera de hacer discípulos sino solamente a través de la exposición fiel de lo que es el evangelio. El Señor Jesucristo no nos envía a nosotros como iglesia tal vez a hacer obras sociales. No es el propósito de la iglesia tal vez de mejorar la vida social de un lugar. Es nuestro propósito predicar el evangelio. A eso nos debemos dedicar. No estoy diciendo que esté mal que uno le pueda hallar una despensa a una familia, que uno pueda usar algún recurso para tratar de que ellos vengan y escuchen el evangelio, pero el objetivo final siempre tiene que ser que esas personas escuchen el evangelio, que esas personas sepan, que no tengan excusa, sino que sepan quién es Jesucristo y con qué propósito fue que Jesucristo vino a esta tierra. Pero sigue diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, pero no se detiene ahí, sino dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de que la persona le pida a Cristo la salvación, es nuestro deber enseñarles de una manera bíblica acerca de lo que es el bautismo. Después de que la persona decide obedecer, se bautiza, dice ahora el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es nuestra responsabilidad hacer este trabajo de una manera completa. No podemos enfocarnos solamente en uno de estos tres mandamientos. Erróneamente, muchos dicen, no, yo soy de los que evangelizamos masivamente, pero no sabemos qué pasó con esas personas. No es simplemente ganarles y ya dejarlos allá abandonados, hay que completar el proceso completo. Hay que ganarles, hay que enseñarles del bautismo, pero también hay que enseñarles. Por eso es la importancia, la urgencia de poder establecer la iglesia local para que estas personas se puedan reunir, se puedan congregar y a través de las enseñanzas de la palabra de Dios, ellos puedan crecer, puedan madurar y puedan entender también el plan y el propósito de Dios para sus vidas. Una iglesia que no se dedica a cumplir estos tres mandamientos no tendría la autoridad de parte del Señor Jesucristo de decir que es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera existe para cumplir con estos tres mandamientos. ¿Cuáles? Ir a predicar el evangelio, bautizarles y enseñarles todo lo que esta persona necesita saber para poder agradar a Dios o poder entender su voluntad. Pero ahora miremos un poco más adelante ahí en Hechos, capítulo 1. Hechos 1, versículo 8.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Este es un mandamiento para aquella persona que es portadora del Espíritu Santo. Este no es un mandamiento para una organización, no es un mandamiento para una institución del gobierno. Este es un mandamiento que debemos de cumplir todas las personas que somos portadoras del Espíritu Santo, sea una persona salva. ¿Cuál es el mandamiento? Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Démonos cuenta que el propósito no es solamente alcanzar a las personas que están a nuestro alrededor. Ahí debemos de comenzar. Desde ahí, desde el lugar donde Dios nos ha puesto. Desde acá, desde este lugar, debemos de estar alcanzando o cumpliendo con la gran comisión, alcanzando a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros en el trabajo, estar predicando de una manera agresiva todos los días, todos los días. Un cristiano debe ser un ganador de almas todos los días de la semana. No limitarnos solamente al sábado, no solamente limitarnos a 1 hora cada 8 días, sino todos los días de la semana. Cargue folletos, tratados en su bolsillo, en su monedero, y entréguele un folleto a alguien en el día. Háblele de Cristo, invítele a la iglesia. Pero también vemos acá que el mandamiento no se limita solamente al lugar donde vivimos, sino que dice que deberíamos de ser testigos en Jerusalén, pero también dice que ¿en dónde? En toda Judea, un poco más allá, tal vez en todo nuestro estado, en todo nuestro país, dice en Samaria, en los demás países alrededor, pero dice hasta lo último de la tierra. Wow, pues ahí se complica un poco la tarea, porque ¿cuántos de los que estamos acá en esta tarde pudiésemos alistar maletas y mañana podernos ir a China a predicar el evangelio? ¿Cuántos nos vamos a ir para Brasil o para Argentina a predicar el evangelio mañana? Cierto que no todos lo vamos a poder hacer, tal vez, ¿por qué? Pues tenemos nuestro trabajo, tenemos un estudio, una familia, no podemos abandonar nuestro país e irnos a cumplir con este mandamiento. Entonces, ¿cómo vamos a poder obedecer a Dios? ¿Cómo vamos a poder ser esa iglesia que Dios quiere que seamos si deberíamos de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra? Pues ahí es donde Dios ha diseñado algo que se llama la obra misionera mundial. A través de las misiones, el propósito final de las misiones como tal no es tanto apoyar misioneros, no es enviar misioneros a todo el mundo. El proyecto final de las misiones es llevar la verdad del evangelio desde acá, desde este lugar, hasta cualquier parte del mundo a través de los misioneros. O sea, el misionero, ¿a qué se debe dedicar? A anunciar el evangelio de una manera correcta, clara, bíblica, para que en esos lugares donde nosotros físicamente no podemos ir, hayan personas que puedan ser salvas. Que a pesar de que físicamente yo no puedo ir a Argentina, yo pueda hacer algo para que allá en ese lugar personas puedan ser salvas. ¿Cómo puede ser salva una persona? Solamente a través de la exposición al evangelio. Entonces, la obra misionera es llevar la verdad de Dios a través de los misioneros, o la verdad del evangelio a través de los misioneros hasta lo último de la tierra. Ese último de la tierra puede ser nuestro propio país. Para nosotros, lo último de la tierra a veces no, eso debe ser por allá bien lejos. No, lo último de la tierra es cualquier lugar del mundo donde no se esté predicando el evangelio, donde hayan personas que necesitan escuchar este mensaje y no hay alguien que esté tratando de alcanzarles. Por eso, lo último de la tierra es que nosotros podamos entender la responsabilidad, el propósito, y podamos darnos a la tarea de que alguien más escuche el evangelio en lugares donde vivimos, en lugares un poco más apartados y en otros países a los cuales nosotros no podemos ir. Pero ¿cómo hacemos entonces para poder ser parte de la obra misionera? ¿O cómo llevar el evangelio hasta esos lugares? Miremos un poco más adelante ahí en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Versículo 1, dice la palabra de Dios. Había entonces, ¿en dónde? En la iglesia. Démonos cuenta que este es un trabajo que se debe realizar desde la iglesia. Es la iglesia la responsable delante de Dios de cumplir con la tarea de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso no es correcto que uno de pronto diga, no, pues yo me considero misionero, me voy a ir a predicar el evangelio, a buscar sustento, pues no tengo ninguna iglesia que me envíe, nadie que me respalde, pero lo quiero hacer. No,
los misioneros, los que van a ser enviados, tienen que salir dentro de una iglesia local que pueda dar fe, pueda dar testimonio de su trabajo, de su llamado, y que una iglesia que lo respalde. Sigue, había entonces en la iglesia que estaba ¿en dónde? En Antioquía. Démonos cuenta que yo no puedo, yo soy misionero de la iglesia universal que está por todo el mundo. No, es una iglesia local establecida, con un liderazgo establecido, con un pastor que pueda decir, no, esta persona, esta familia, este misionero realmente sí tiene el llamado para ejercer o para ir como misionero al lugar donde Dios le ha llamado. Pero dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé menciona algunos: Simón, el que se llama Níger; Lucio de Cirene; Mananael, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, ¿y quién más? Y Saulo. Nos damos cuenta que dentro de una iglesia local que estaba en un lugar determinado, habían cierta cantidad de hermanos. Miremos lo que dice el versículo 2. Dice, ministrando estos al Señor. ¿Qué estaban haciendo estos hermanos? Dice, ministrando estos al Señor. ¿Qué estaban haciendo? Sirviendo, trabajando. No eran hermanos que simplemente venían cada 8 días a ocupar un lugar en una banca, que venían a mirar solamente cómo se hacían las cosas para criticar o para juzgar o para, no, yo lo haría mejor. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo no estoy de acuerdo con lo otro. No, los obreros que Dios llama son personas que están dentro de la iglesia trabajando, sirviendo, ganando almas, estando por los barrios, en las calles, tocando puertas por las plazas. Dice que ellos ministrando al Señor y ayunando, dice acá, ¿dijo quién? El Espíritu Santo. Démonos cuenta que el que llama es Dios mismo. Es el Espíritu Santo. Dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Apartad. Dentro de ese grupo de hermanos, Dios llamó a 2. Menciona ahí a Bernabé y a Saulo. Dentro de una iglesia local, dentro del grupo de hermanos que están sirviendo, que están trabajando, Dios llamó a 2 con un propósito específico. Dios aún sigue llamando familias de dentro de iglesias locales con ese mismo propósito. Ahí dice el versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué hicieron? Los encomendaron, les entregaron una comisión, les delegaron de cierta manera una responsabilidad, y podemos seguir leyendo cómo Dios usa a estos 2 siervos con el propósito de establecer iglesias por todo lugar donde ellos iban predicando el evangelio, estableciendo iglesias en Asia, en Europa, y el propósito que ellos tenían era llevar el evangelio hasta esos lugares donde la demás iglesia local no iba a poder ir. Solamente Dios llamó a estos 2 hermanos y los envió a esos lugares. Ahora entendemos un poco, este es un panorama acerca de lo que deberíamos nosotros como iglesia enfocarnos de una manera correcta, enfocar nuestros recursos, enfocar nuestros talentos, nuestras habilidades a cumplir con ese propósito. ¿Cuál? Llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de las familias misioneras, familias que Dios llama dentro de la misma iglesia local y los comisiona con un propósito. Ahora sí, habiendo puesto esta introducción, quiero hablarles en esta tarde acerca de algunas motivaciones o algunas verdades que van a servir como reto para que cada uno de nosotros podamos involucrarnos en la obra misionera mundial. Vamos a desarrollar en Lucas capítulo 16 algunas motivaciones acerca de cómo cada uno de nosotros podemos hacer algo más para involucrarnos en cumplir con este propósito por el cual Dios nos estableció como iglesia. ¿Cuál? El de llevar el evangelio hasta lugares donde nosotros físicamente no podemos ir. Llevar el evangelio a aquella persona que está perdida sin Cristo. Llevar el evangelio a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, familiares, que hasta este momento tal vez han endurecido su corazón, que tal vez les hemos invitado a la iglesia pero no han querido venir, no han querido aceptar a Cristo. Estas verdades van a despertar en nosotros, y es mi deseo y el deseo de Dios que salgamos de este lugar en esta tarde con un deseo renovado de poder involucrarnos de una manera más activa en el llevar a cabo este propósito. Que el evangelio de Cristo sea dado a conocer en cualquier lugar del mundo. Lucas capítulo 16, versículo 19. ¿Estamos ahí, hermanos? En este versículo encontramos un título en la parte superior que dice que el rico y Lázaro.
Es una historia que tal vez usted ya ha leído, que ya conocemos, pero es una historia que contiene ciertas realidades que suceden en cualquier parte del mundo. Toda la humanidad en general vamos a tener que vivirlas. Son realidades que a veces el mundo allá afuera o incluso nosotros mismos no nos gusta pensar en ellas. Son realidades que a veces preferimos ignorar y preferimos seguir llevando nuestra vida en esta tierra pensando que estas realidades no van a suceder. Pero son estas mismas realidades que deberían despertar el corazón del cristiano para involucrarse de una manera más activa en el llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, llevar el evangelio a otra persona. Iniciamos en el versículo 19, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Versículo 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. En esta historia podemos encontrar dos personajes principales. Uno es un hombre rico que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba el hombre rico? No dice, ¿cierto? Muy bien. Uno dice Lázaro. No, Lázaro no era el rico, Lázaro era el mendigo. No dice su nombre, pero dice que es un hombre rico. Pero también encontramos a un hombre pobre, un mendigo llamado Lázaro. Ahí sí encontramos su nombre. Dice la Biblia que estos dos hombres, versículo 22, dice: aconteció que murió ¿quién? El mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también ¿quién? El rico, y fue sepultado. Acá encontramos la primera realidad o la primera motivación. La Biblia nos dice que en tanto el hombre rico como el hombre pobre, los dos murieron. ¿Los dos qué pasó? Murieron. Y ahí podemos ver de una manera clara lo que nos dice Hebreos 9:27, dice, de la manera que está establecido para todos los hombres. ¿Para quiénes? Para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. La primera realidad, la primera motivación es que existen personas en esos lugares donde nosotros no podemos ir físicamente, que en cualquier momento van a morir. Son personas que hoy viven como si nunca se fueran a morir. Son personas que viven ignorando esta realidad, pero lo único cierto es que estas personas en cualquier momento, porque así es la muerte, puede llegar en cualquier momento. Ninguno de los que estamos acá en esta tarde podemos decir, yo sé cuándo me voy a morir. Nadie lo sabe. No sabemos la forma, no sabemos las circunstancias, pero lo único cierto es que de aquí a 100 años, ninguno de los que estamos en esta tarde acá vamos a estar vivos. De aquí a 100 años, todos habremos muerto. Eso es una realidad. Lastimosamente, el mundo vive ignorando esta realidad. El mundo solamente se da para cosas terrenales. Viven como si nunca se fueran a morir. Invierten todos sus esfuerzos, su vida, sus recursos solamente en cosas seculares para acumular riquezas, para construir sus fábricas, casas, carros, sabiendo que en cualquier momento mueren y todo lo que construyeron, todo lo que compraron, lo que lograron, en esta vida se quedará. Aquí va a quedar lo terrenal. La realidad es que hay personas afuera que van a morir en cualquier momento y viven ellos como si nunca esa realidad les fuera a tocar. Romanos capítulo 5, si quiere ir conmigo rápidamente. Leemos en el versículo 12, en Romanos 5:12, dice la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado ¿qué? La muerte. La muerte dice que entró a este mundo. Así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Una realidad que debería de motivarnos, retarnos. Hacer algo más por la obra misionera es saber que alrededor nuestro tenemos personas que en cualquier momento se van a morir. Si usted tiene una persona, un familiar, un conocido que es inconverso, debería de hoy preocuparse y decir, mi hijo es inconverso, mi papá es inconverso, mi mamá es inconversa, mi compañero en el trabajo es inconverso y él se puede morir en cualquier momento. Es algo que debería decir, yo tengo que hacer algo, no puedo quedarme en esta misma actitud pasiva ignorando esta realidad y pensando que, ay, cuánto amo yo a mi mamá, cuánto amo yo a mi papá. Si realmente les amáramos, si amáramos a esas personas, debería de preocuparnos la salvación de ellos. Es lo más que nosotros podemos hacer por una persona, asegurarnos de que esa persona que decimos amar tanto, realmente ya haya nacido de nuevo.
No importa que muchas veces sean nuestros hijos que digan, ah, sí, mi hijo ya es salvo. ¿Por qué? Pues va a la iglesia, participa en un ministerio, pero nosotros sabemos que tal vez no está dando evidencias de su salvación. Es mentiroso, es rebelde, tiene malas amistades, hace cosas que no debería de hacer. Pues deberíamos de preocuparnos porque en juego está la salvación de su alma. No podemos ignorar esa realidad de que nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros conocidos se van a morir en cualquier momento. Eso nos debería de movernos a hacer algo más para que estas personas escuchen el evangelio. Volvamos a nuestro texto. Vamos a nuestro texto y sigamos mirando cuáles son estas verdades o realidades que nos deberían de motivar a involucrarnos más en que más personas escuchen el evangelio. Esto incluye lugares donde no podemos ir físicamente, pero esto incluye personas que están a nuestro alrededor. De la misma manera como nos involucramos en la obra misionera mundial, en apoyar misioneros, de esa misma manera tenemos que estar compartiendo el evangelio todos los días a personas que están a nuestro alrededor. Muchas personas dicen, yo tengo carga por la salvación de personas en China, tengo carga por la salvación de personas en Argentina, cómo me duelen las almas de las personas, pero nunca vienen un sábado a ganar almas en su iglesia, nunca ganan a alguien en su barrio, en su trabajo, en su colegio. Entonces, ¿dónde está la compasión por las almas perdidas? Tanto en China como en nuestro barrio, en nuestra colonia, igual son almas que van a morir, personas que van a morir, y si no han escuchado el evangelio, si no son salvos, igual son almas que van a ir al infierno. Seguimos adelante. Estamos en el versículo 22. Dice que estas dos personas murieron. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, hablando del hombre rico, estando ¿en qué? ¿Qué dice ahí su Biblia? En tormentos. Estemos ahí leyendo. Versículo 23 estamos. Estando en tormentos. Y dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Cómo así? Si hace un momento leímos que estas dos personas murieron, pero ahora la Biblia nos dice que alzó sus ojos y vio. Luego ya no se había muerto. Pues aquí encontramos otra realidad. Cuando una persona muere, no deja de existir. Cuando una persona muere, pasa de una realidad temporal, que es esta vida, a una realidad eterna. No es como los falsos testigos de Jehová enseñan, que si la persona muere y terminó todo, que simplemente se va a dormir y que no existe algo más. Cuando la persona muere, su alma y su cuerpo se separan. Su cuerpo quedará en esta tierra, se descompone, vuelve a la materia donde fuimos tomados. Pero el alma del ser humano es eterna. El alma del ser humano no muere. Quiere decir que tendrá que ir a algún lugar eterno. Y los únicos dos lugares eternos que existen según la palabra de Dios es el cielo y es el infierno. No existen más opciones. Si nosotros morimos el día de hoy, si usted ya le pidió a Cristo que le salvara, su alma por la gracia de Dios estará en el cielo. Pero si usted no le ha pedido a Cristo, si usted no se ha arrepentido, su alma se despertará en un lugar que se llama el infierno. Pero a alguno de estos dos lugares va a ir el alma del ser humano. ¿Cuál es la segunda motivación? Que estas personas en cualquier momento van a morir, pero que son personas que no van a dejar de existir. Son personas que van a pasar de una realidad temporal a una realidad eterna. La palabra de Dios nos dice o nos enseña, vamos a ir rápidamente a la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Versículo 15. Dice que, acabamos de leer que este hombre se encontraba en un lugar donde había ¿qué? Una llama, donde era atormentado. Dice que estaba siendo atormentado. Aquí en este versículo dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Apocalipsis 21:8, más adelantico dice que tanto cobardes como incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte ¿en dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos a nuestro texto y podemos ver de una manera clara en el versículo 24, dice, hablando del hombre rico, dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy ¿qué? Atormentado en esta llama. Este hombre rico disfrutó de todos los bienes que pudo haber tenido en esta vida. Dice que cada día hacía banquete con esplendidez.
Se reunía con sus buenos amigos, hacían sus buenas carnes asadas, disfrutaban de todos los placeres que esta vida ofrecía, pero murió y fue a un lugar donde era atormentado en una llama. La primera motivación es saber que estas personas en cualquier momento se van a morir. La segunda, que estas personas no van a dejar de existir, sino que van a pasar a un lugar eterno. La tercera, saber que ese lugar donde van a ir van a ser atormentados. Van a estar en un lugar donde hay un dolor, un sufrimiento, un tormento eterno. Estas personas, no es como muchas personas a veces se burlan, predicando el evangelio y dicen, bueno, pues si los dos somos amigos y los dos nos morimos, bueno, nos vamos para el infierno y allá nos encontramos y allá la vamos a pasar bien. No, eso no es cierto. El infierno es un lugar de tormento eterno, de dolor, de sufrimiento, donde hay un lloro y un crujir de dientes, donde ya no hay segundas oportunidades, donde la persona que muere y va a ese lugar estará allí de una manera eterna. Mire lo que dice ahí Marcos, capítulo 9. Miremos un poco lo que nos enseña la palabra de Dios sobre este lugar donde este hombre se encontraba siendo atormentado. Miremos lo que dice el versículo 43. Marcos 9, 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, ¿qué dice ahí? Córtala. Nada más quiero que estén en la lectura, que estén siguiéndome. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir ¿a dónde? Al infierno. ¿Cómo es ese lugar? Al fuego que no puede ser apagado. El fuego que hay en el infierno es un fuego distinto al que usted y yo conocemos en esta tierra. ¿Qué lo hace distinto? Que el fuego que usted y yo conocemos es un fuego que en algún momento se puede apagar. No importa lo grande que sea un incendio, no importa lo grande que sea el fuego, en algún momento se termina apagando. El fuego que hay en el infierno es un fuego que jamás se apagará. Dice que no puede ser apagado, versículo 44, donde el gusano de ellos, ¿qué dice? No muere y el fuego nunca se apaga. No es como en esta tierra que cogemos tal vez un papel y le prendemos fuego, da una llama y al poco tiempo, ¿qué pasa? Se apaga la llama y queda la ceniza y se extinguió el fuego. No, la Biblia dice que en ese lugar hay una parte del ser que no se consume. Hay una parte que todo el tiempo va a estar ardiendo y está produciendo esa llama. Es un lugar donde hay un dolor y un desespero continuo, donde van a estar por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Tanto que en este mismo momento, en el infierno hay almas de personas. Personas que claman, almas que claman, queriendo que tal vez alguien les refresque sus lenguas, sus labios, con una gota de agua, porque están siendo atormentados, están sufriendo, están personas que tal vez creyeron que no iban a ir a ese lugar porque eran buena gente, porque iban a una iglesia, porque de pronto llevaban a un mercado despensas a las familias más pobres, tal vez porque se creían buenas personas, pero murieron y se llevaron la sorpresa que el infierno sí existe, que el infierno sí es real, y lo peor es que ya no hay nada que hacer. Van a estar allá, ya es demasiado tarde, y por más que lloren, por más que supliquen misericordia, ya no va a haber segundas oportunidades. ¿Por qué deberíamos de involucrarnos en que alguien más escuche el evangelio? Porque esas personas van a morir en cualquier momento. Son personas que no van a dejar de existir, sino que van a ir a una realidad eterna. Son personas que van a ir a un lugar donde van a ser atormentados, donde van a sufrir dolor, desespero, donde es el crujir de dientes. Pero sigamos leyendo nuestro texto, Lucas capítulo 16. Miremos lo que es el versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, ¿qué dice ahí en su Biblia? No pueden ni de allá pasar acá. Esta es otra realidad, que una persona cuando muere y va al infierno, va a estar allí por siempre, por toda la eternidad. No vuelven a salir de ese lugar. No es cierto, no se deje creer
que si usted hace algo desde en vida para que Dios salve a ese lugar, a un familiar, tal vez a su mamá, a su abuelita, a alguien que ya murió, que usted diga como las falsas doctrinas enseñan, no, que si usted paga una penitencia, que si usted paga una salve, que si usted hace esto, Dios va a sacar su familiar de ese lugar y se lo va a llevar al cielo. La Biblia dice que ya no pueden salir de allí. Ya es demasiado tarde. La oportunidad para que un pecador no vaya al infierno es mientras esa persona está viva. Después de que esa persona muere, ya no hay nada que hacer. Por eso, mientras hay vida, hay esperanza. Por eso es tiempo de que nosotros hagamos algo, que ya dejemos tanta comodidad, tanto dormitar y que nos enfoquemos en lo que realmente es importante para Dios, la salvación de las almas de las personas. Es ahí donde está el corazón de Dios, que alguien más sea salvo. Hay personas que no creen y se burlan y dicen, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué manda a la gente al infierno? Dios no manda a nadie al infierno, hermanos. La gente está muerta espiritualmente, la gente rechaza a Dios y la gente necesita escuchar el evangelio. La gente necesita saber que hay una esperanza de salvación y que esa esperanza solamente se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Miremos lo que dice ahí segunda de Pedro rápidamente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen, ¿por qué? Por tardanza, sino que es ¿qué? Paciente. Dios es ¿qué? Paciente. Y gloria a Dios por su paciencia. Oh, qué bendito es nuestro Dios, que es paciente. Sigue diciendo acá, que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. La Biblia dice que Dios no quiere que la gente perezca, que la gente se pierda, que la gente vaya al infierno. La Biblia dice que Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. La voluntad de Dios es que la gente sea salva. Dios quiere que los incrédulos sean salvos. La pregunta es, ¿usted quiere también que la gente sea salva? ¿Usted también quiere que sus familiares sean salvos, sus vecinos, que las personas que viven a su alrededor sean salvos, que la gente en otro lugar del mundo sea salvo? Seguimos leyendo. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón, mi querido hermano, por qué muchas personas que conocemos que son inconversos no se han muerto todavía. Simplemente es porque Dios es paciente y desea que estas personas procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo se arrepentirán? ¿Cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? El evangelio es el poder de Dios para salvación. Es el evangelio la única manera en que una persona puede pasar de muerte a vida. Pero el evangelio no va a poder salvar a nadie que no lo escuche. Por eso el evangelio requiere con urgencia que hayan pies que lo puedan llevar a otros lugares, que hayan bocas que lo puedan proclamar, que lo puedan dar a conocer, porque si el evangelio no es anunciado, la persona, si no lo escucha, no se podrá arrepentir y va a morir y va a ir a ese lugar donde va a ser atormentado. Esa debe ser una motivación, saber que personas van a morir en cualquier momento, personas no van a dejar de existir, sino que van a ir a un lugar donde van a ser atormentados, saber que personas nunca más van a volver a salir de ese lugar. Pero miremos una vez más nuestro texto y ya vamos terminando. Miremos ahí Lucas 16. Versículo 27. Entonces le dijo, es una conversación de Abraham con el hombre rico. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, versículo 28, porque tengo ¿qué? 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Por qué deberíamos de involucrarnos en la evangelización? ¿Por qué deberíamos de involucrarnos en apoyar a una familia misionera más? ¿Por qué deberíamos de involucrarnos en compartir el evangelio todos los días? Porque personas que mueren y van sin Cristo al infierno son personas que tienen familiares que aún están vivos. Personas que en este momento están en el infierno son personas que tienen familiares con vida todavía y desean que alguien les testifique, que alguien les predique, porque ellos dicen, yo no quiero que esos familiares vengan a este mismo lugar de tormento.
Yo le pregunto, nada más por un momento, ¿usted conoce a alguien que ya murió y que probablemente murió sin Cristo? Ahora le pregunto, ¿usted conoce si esa persona que murió sin Cristo tiene familiares que están vivos todavía? Pues esa persona que murió sin Cristo y que está en el infierno, desde ese lugar está clamando y está deseando que haya alguien que vaya y le predique a esos familiares, que alguien vaya y le predique a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus conocidos, porque él dice, yo no quiero que ellos vengan a este mismo lugar de tormento. Él deseaba con todo su corazón que alguien fuera hasta la casa de su padre y le testificara a sus hermanos. ¿Por qué? Porque él sabía que sus hermanos iban a morir también en cualquier momento e iban a ir a ese mismo lugar donde también iban a ser atormentados por los siglos de los siglos. La pregunta es, ¿quién va a ser ese alguien que le va a predicar a los familiares de esa persona que usted hace un momento tuvo en su mente? ¿Quién será ese alguien? ¿Quién va a ir a predicarles a ellos? ¿No será sobre nosotros que recae esa responsabilidad? Solamente si usted es un cristiano. Solamente si usted entiende la realidad, el peso de la magnitud de lo que significa que una persona muera sin Cristo, que una persona vaya al infierno de una manera eterna, ser atormentado. Seríamos bien indolentes, mis queridos hermanos, bien indolentes, viendo niños morir de hambre y nosotros teniendo pan no querer compartirle, no querer hacer algo por dárselo. De la misma manera, somos bien indolentes, viendo cómo a nuestro alrededor hay personas que van a morir sin Cristo, que van a ir a una condenación eterna, donde van a ser atormentados día y noche, y nosotros conocemos la solución, el remedio para que ellos no vayan a ese lugar y no lo queremos compartir. No hacemos algo para que esas personas lo escuchen, no solamente los que están a nuestro alrededor, sino también aquellos que están en esos lugares donde no podemos ir físicamente. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Tenemos la responsabilidad de que personas que nosotros conocemos, que están a nuestro alrededor, puedan escuchar el mensaje de Cristo. Que sepan que Jesucristo les puede salvar. Pero también somos responsables de que en otros lugares del mundo donde no podemos ir físicamente, también llegue ese mismo mensaje. Que haya alguien y les predique. ¿Por qué? Porque son personas que van a morir en cualquier momento. Son personas que no van a dejar de existir. Son personas que van a ir a un lugar donde van a ser atormentados. Son personas que jamás van a volver a salir de ese lugar. Pero son personas que tienen familiares que están vivos todavía y que personas desde el infierno claman para que alguien les predique, que alguien les testifique. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Tome un momento para orar, mi querido hermano. Si puede, póngase sobre sus rodillas.